vamos a ir de lleno con nuestra clase número 3. Para esta clase tenemos dos objetivos, que la verdad se realizan al mismo tiempo, ¿ya? No hay ninguno que sea más importante que el otro. Nuestro primer objetivo es reforzar y aplicar la habilidad de interpretar y transformar dentro de la comprensión lectora. Es decir, vamos a reforzar todos los ejercicios que nosotros hicimos en la clase anterior y también vamos a aplicar aquello que nosotros aprendimos como nuevo. Vamos a reforzar lo que ustedes ya sabían, lo que quizás ya vieron en años anteriores, pero también vamos a aplicar lo que quizás en la clase anterior ustedes aprendieron como algo nuevo, como algo que implementaron dentro de su conocimiento, ¿ya? Porque no hay mejor forma que a través de la aplicación que ustedes puedan ir aprendiendo algo. A través de la repetición de una y otra vez de las cosas va a ser mucho más fácil que ustedes puedan aprender algo de forma intrínseca, que significa que nunca se les olvide y que ya sea parte de su vida. Y el objetivo número 2 es ejercitar, es decir, realizar ejercicios en torno a la interpretación de la información en el contexto y objetivo comunicativo. Y también les dejé el ítem número 3, solamente ejercicio de PDT, ya que significa ejercicios que subió el DENRA a la página de prueba de transición. Así que, como probablemente ese texto no lo vamos a leer, eso va a quedar como trabajo autónomo, es decir, que es su decisión personal realizarlo en la casa como reforzamiento, ¿ya? Bueno, vamos a empezar con lo que es la teoría. Vamos a recordar ahora lo que nosotros vimos en la clase anterior, ¿ya? Porque nosotros vimos muchas cosas. Vimos dos, ¿cómo se llaman esto? Habilidades, y cada habilidad es un mundo, cada habilidad es una resolución, y cada habilidad es obviamente un tipo de preguntas que no podemos encontrar. Pero lo más importante que nosotros vimos dentro de la clase anterior, era, ¿dónde está mi pluma? Acá está, es la habilidad de interpretar. ¿Ok? Ya vimos la habilidad de interpretar y nosotros la entendimos como la capacidad de determinar. Ay, se me fue. ¿Por qué no me rayé esto? Ah, porque tengo acá. Ahí sí. Ya, determinar la función o finalidad de un elemento. Ya, aquí lo más importante que nosotros tenemos que entender que función o finalidad, ahí me faltó la de ahí, es exactamente lo mismo que propósito, es decir, lo que nosotros queremos alcanzar, lo que nosotros queremos lograr. En este caso, ¿de qué? De un elemento. Y nosotros nos dimos cuenta que pueden ser muchas cosas. Puede ser un personaje, puede ser una tesis, puede ser un argumento, etcétera. Puede ser cualquier tipo de elemento según el tipo de texto que nosotros estamos leyendo. Porque, por ejemplo, en un texto narrativo no le van a preguntar la tesis porque un cuento, una novela no tiene tesis. Eso solamente se le van a preguntar en un tipo de texto argumentativo. ¿Ya? Entonces también nos va a servir eso. Ahora, ¿por qué razón a mí la prueba me pide que yo busque la finalidad o la función de un elemento del texto? Para otorgar sentido a la lectura, ¿ya? Obviamente nosotros ustedes dentro de la prueba van a leer una bastante, ¿cómo se llama? Buena cantidad de textos, y obviamente cada uno de ellos tiene una forma personal de poder entenderla. Cada uno de ellos va a tener un por qué se hizo ese texto, o sea, en qué tiempo, si, o sea, no sé, ese texto se hizo en un tiempo determinado, fue por una razón, quizás porque, no sé, fue un tema muy controversial en ese tiempo, no sé, el autor estuvo muchos años estudiando y justo ahí terminó, pueden ser muchas razones, pero obviamente todas esas razones van en torno a un sentido global que a través de la lectura nosotros lo podemos comprender. Bueno, esta función o esta finalidad la tenemos dividida en dos partes, ¿ya? Que fue la que vimos en la clase anterior, que son las clases, las divisiones más importantes. En primer lugar, tenemos la comunicativa. Se me fue la, bueno, ay, olviden que eso no está. Comunicativa, ¿ya? Y la segunda es la discursiva.
En el plano de la comunicativa, tiene que ver única, no única, sino que directamente con crear un objetivo en torno, se me va el lápiz, al proceso de comunicación, ¿ya? Al proceso de comunicación. Y nosotros, dentro de la clase anterior, algunos de ustedes fueron recordando que el proceso de comunicación, lo más esencial que tenemos que recordar, que el texto que ustedes están leyendo podría hacerlo decir así como el emisor, porque obviamente es el que le está entregando un mensaje. Pero, ¿por qué? Porque el autor no está. Y quizá, por ejemplo, en algún texto que ustedes van a leer, sí está el nombre, pero no lo van a conocer. Pero a través de la lectura nosotros podemos hacernos una idea de cómo es este emisor, ¿ya? Por ejemplo, qué cosas le gustan, a favor de qué está, en contra de qué está, no sé, qué tipo de sentimientos tiene, etcétera, ¿ya? Porque obviamente cada palabra va a expresar un mensaje que tiene un objetivo, que puede ser enseñar, que puede ser criticar, persuadir, entretener, informar, exponer, etcétera. ¿Ya? Entonces eso lo vemos a través del proceso de comunicación y también, sobre todo los textos mediáticos, los vemos a través de los medios masivos de comunicación, ¿ya? La televisión, la radio, la prensa, sobre todo la prensa, la publicidad, la propaganda, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí es la mejor forma para poder identificar una finalidad o función comunicativa, tiene que ver tanto con el proceso de comunicación y los medios masivos de comunicación. Todo lo que tiene que ver con comunicar, ya comunicar a las grandes masas. Mientras que el discursivo tiene que ver con crear un objetivo, exactamente lo mismo, en base a algún tipo de texto, ¿ya? Y también tono de lectura. Nosotros en la clase anterior vimos que, bueno, y la verdad no simplemente sirve para el interpretar, sino que también lo podemos ver en otras habilidades, si nosotros desde un inicio de la lectura, o por lo menos, quizás no en un inicio, pero sí después de la primera lectura, nosotros nos damos cuenta de qué tipo de texto estamos leyendo, vamos a poder identificar qué tipo de información tiene. Por ejemplo, ya desde la primera parte, hacemos la primera clasificación. Voy a ver si aquí me alcanza. Lo primero que tenemos que ver es que si este texto es literario o es no literario, ¿ya? ¿Por qué? Porque literario significa que es ficción, tiene mucha como palabras poéticas, es muy estético y que obviamente trabaja con un mundo imaginario, ¿ya? Mientras que si es no literario, es información real, información concreta que pertenece a nuestra realidad y que constantemente la podemos ver en muchas partes y que pertenece a un conocimiento de mundo. El literario, dentro de la prueba de comprensión lectora, podemos tener dos posibilidades, el narrativo o el dramático, ¿ya? El que narra una historia y el que obviamente es un texto que previamente puede ser llevado a la actuación, ya como un guión dramático. Y el texto no literario, tenemos dos posibilidades, el expositivo o el argumentativo. Y aquí me faltó el otro, que tiene que ver con los medios masivos de comunicación, ¿ya? Lo MMC o lo MCM, dependiendo cómo usted lo quiera decir, ¿ya? Y en esos medios masivos de comunicación, aunque me va a salir súper chiquitito, tenemos la publicidad y tenemos la propaganda, ¿ya? La publicidad es la que vende un producto y la propaganda es la que vende o promueve una idea. ¿Por qué es súper importante esto? Sobre todo en el tema discursivo, porque esto es lo más sencillo de dominar, porque es simplemente saber lo más esencial de la teoría, ni siquiera saber qué es un texto positivo, cuáles son sus partes, cuáles son sus características, no, que simplemente que el texto positivo expone información objetiva. Listo, con eso ya tiene muchas cosas ganadas para poder entender la información. Entonces, si nosotros sabemos, por ejemplo, que un texto positivo expone información objetiva, lo más probable que dentro de la finalidad o función comunicativa, ¿cuál sería lo más importante? Exponer información, representar información objetiva
informar, datos reales, etcétera. ¿Ya? Entonces, estos dos siempre están conectados. Este me puede ayudar a poder identificar como también lo comunicativo me puede ayudar a identificar lo discursivo. ¿Ya? Tenemos que nosotros ser capaces de poder implementar todos los tips que nos da la teoría, porque obviamente la prueba de comprensión lectora no, como se dice esto, no evalúa el conocimiento y la teoría de los contenidos, sino la comprensión lectora, pero sí tenemos que entender que dominar el contenido nos ayuda a tener una mejor comprensión lectora, ¿ya? Pero, como les digo, no el contenido tan específico, eso no, sino que simplemente dominemos lo básico de cada texto, o lo más importante, ¿ya? Bueno, visto este pequeño resumen, la Sí. primera, dígame, dígame, Catalina. En no literarios, el E y el A, que era. Expositivo y el A es argumentativo. Ya, es que sabía, pero No, después no se dije EA. preocupe. El E expositivo y el A argumentativo. Y obviamente dentro de ellos tenemos muchos tipos de texto, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ya, entonces, Profe, dígame. perdón. No, eso no. Em, es que en la prueba, es que no he visto cómo el formato de qué va a entrar en la prueba de Como el la tema, FED como el temario. Sí, pero es que tengo la duda de que si van a entrar solamente comprensión lectora o va a entrar como eh, otras cosas. En esta prueba de transición es sola y exclusivamente comprensión lectora y léxico contextual. Ya a diferencia de la PSU, se eliminó el plan de redacción y los conectores. Pero, obviamente, la comprensión tiene que ver con todas las habilidades que nosotros hemos trabajado, bueno, y las que nos faltan. Ujú, Pero, sinceramente, aunque la prueba de transición dice que no va a evaluar contenido, conocerlo o dominarlo va a hacer que su comprensión lectora sea mucho mejor. Porque una ujú, persona, por ejemplo, que lee un cuento, lo lee nomás, pero una persona que, por ejemplo, que sabe lo que es un cuento, sabe cómo está estructurado, sabe que es un personaje principal, tiene una comprensión lectora mucho más enriquecida y es mucho más analítica que una persona que ni siquiera sabe lo que es un cuento. O sea, una persona sin saber qué es un cuento puede leerlo y quizás tenga una excelente comprensión lectora, pero por ejemplo, si nosotros sabemos que nos cuesta ya de por sí la comprensión, saber la teoría para ciertos aspectos va a ser mucho más sencillo. ujú. Entonces, eso es más que nada el por qué después vamos a ver los tipos de texto. Pero lo que sí o sí va a evaluar son las habilidades, que usted sepa interpretar, que usted sepa inferir, que sepa comprender, que sepa localizar, etcétera. Eso es como lo que va a evaluar la prueba de o sea, la prueba de transición. Y también el léxico Ok, contextual. El léxico contextual hay como unas 15 preguntas, si no me equivoco, que tienen que ver con el vocabulario del texto. Pero todo lo ok, demás es comprensión lectora. gracias. De nada. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta en torno a cualquier cosa o también a lo que acabamos de ver en torno a la Eh, interpretación? Profe, en la Dígame. comunicativa, ¿podrían entrar los medios de comunicación masivos? Sí, o sea, Sí. si ustedes lo dominan, sí le ayuda mucho, porque por ejemplo, yo creo que o sea, los medios de comunicación que van a salir a la prueba es publicidad o propaganda, porque la noticia y el reportaje yo creo que los van a poner dentro de lo expositivo, porque, o sea, para mí son medios de comunicación, pero dentro del expositivo o sea, es bueno porque obviamente la noticia que hace informa y el reportaje que hace informa. Entonces, por ejemplo, si usted sabe lo que es una noticia, sabe lo que es un reportaje y cómo repercute en las masas, le va a ayudar a entenderlo de una mejor forma. Entonces, sí o sí sería bueno como dominar los medios de comunicación, pero los más importantes, que sería la prensa escrita, la televisión y, y la radio. No, la radio no tanto, pero podría ser. Pero la prensa escrita, todo lo que es prensa escrita y la televisión. Eso sería como lo más importante dentro de los medios de comunicación. Bueno, y obviamente la publicidad y la propaganda, porque igual sirve mucho. Va conectado los medios de comunicación con la función o finalidad comunicativa.
Ya chicos, ¿alguna duda más con lo que es la interpretación o lo comunicativo o lo discursivo? ¿Alguna otra duda? Perdón, profesora, yo tengo una duda. Dígame. ¿Qué significa MMC? El que está debajo de Ah, literario y no literario. ya. Medios masivos de comunicación. Medio masivo de comunicación. Muchas Sí. gracias, profesora. Medios significa que son cómo viajan. Por ejemplo, la prensa viaja a través de las palabras, la radio a través del sonido, la televisión, sonido e imagen. Masivo significa que llegan a las masas, que por ejemplo, a diferencia, no sé, pues, de un diario independiente que lo leen pocas personas, a no sé, una película, eso llega a todo el mundo. Eso significa que sea masivo. Y la comunicación, ¿qué tiene que ver con la comunicación? Es decir, yo le entrego un mensaje a otra persona. Eso significa, ¿ya? Son súper interesantes los medios de comunicación. Pero bueno, ya. ¿Alguna otra pregunta? No. Voy a hacer que el silencio otorga para poder empezar con los ejercicios. Igualmente, chicos, si hay alguna otra pregunta, ¿cómo se dice esto? Por medio de la clase o en cualquier momento, hágala igual, ya. Siéntase en toda la confianza de hacer todas las preguntas que quiera. Bueno, vamos con el ejercicio número 1, ¿ya? Que tiene que ver con interpretar en el contexto. Cada tipo de texto que nosotros podemos leer pertenece a un mundo literario. ¿A qué se refiere eso? Bueno, no un mundo literario, perdón. Pertenece a un mundo. Por ejemplo, un texto que habla sobre la ciencia pertenece al mundo de la ciencia. Un texto que habla sobre, no sé, la música pertenece al mundo de la música, obviamente, ¿ya? Y el texto lo vamos a entender como que es un mundo y que obviamente cada información que está en cada uno de esos párrafos va a estar conectada entre ellos, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a leer un texto que tiene un tema muy específico, ¿ya? Y que tiene información, la verdad, súper interesante. Y vamos a ir viendo cómo esa información va a ir avanzando y se va a ir conectando cada una. Igual tiene que ver con el tema de la progresión, pero entonces la progresión ahí nos puede ayudar un poquito. Para realizar este ejercicio de interpretar en el contexto, vamos a leer el texto escrito por Liz Baesler, que se llama Hora de Aventura, el Rey Helado y qué significa sanar. Y aquí abajito podemos ver la palabra fragmento, no se me subraya mucho, que significa que este texto es muy grande y nosotros simplemente vamos a leer una pequeña parte, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente si ponemos el texto completo quizá use todas las hojas de la prueba. Entonces generalmente lo que hace el DEMRE y los que hacen los ensayos es que eligen un fragmento específico del texto para que ustedes entiendan cierto objetivo comunicativo o cierto objetivo discursivo. Y obviamente esa parte del texto está conectada, ¿ya? Y por algo no le pusieron otros párrafos y escogieron única y exclusivamente esos, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué podemos ver del título? Hora de Aventura, que yo creo que alguno de ustedes debe conocerlo, que es un programa de televisión. El Rey Helado, que es un personaje de este programa de televisión y que significa sanar, que quizás, es una inferencia en lo que yo puedo decir, que quizás esto de sanar sea uno de los tantos temas que se pueden hablar en este texto. Y que obviamente porque está en el título significa que es importante, ¿ya? Para este texto yo les dejé como 7 preguntas, si no me equivoco, pero vamos a trabajar la pregunta 1, la pregunta 4 y la pregunta 7, ¿ya? Porque yo las considero como las más necesarias. Así que ahora les voy a proyectar el texto para que lo vayamos leyendo, ¿ya? A ver. Tengo tantas cosas abiertas y ninguna es el texto. Ya, ahí sí. Este. Ya, ahora sí. Ya, aquí está el texto. Vamos a leer el texto que tenemos acá. Voy a poner esto por arriba. Ahí sí. Ya. Entonces, 2 a 3 minutos para leer del párrafo 1 al párrafo 5. ¿Ya? Voy a silenciar mi micrófono para que puedan leer tranquilitos. Ya, vamos a empezar. Vayan terminando igual la lectura, chicos, para los que todavía no lo han hecho. Mientras hacemos la explicación, ustedes lo van terminando. Bueno, acabamos de leer un texto que su extensión es más o menos lo que nosotros podemos encontrar en la prueba de comprensión lectora
Y a través de la información que ustedes fueron leyendo, ya deberían ustedes más o menos ser capaces de identificar el tipo de texto que acaban de leer. Primera pregunta, ¿el texto que leyeron ahora es literario o es no literario? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es información real o es información ficticia? Literario. Literario. No. ¿Todos piensan que es literario? ¿Hay alguien que piense que es no literario? No literario era cuando era real, ¿verdad? Sí, que obviamente pertenece a nuestra realidad. Y literario significa que está narrando un mundo que tiene personajes y los personajes interactúan entre ellos. Por ejemplo, no sé, pues, no sé, conozco tanto texto literario que la J no se viene nada a la mente. No sé, pues, Romeo y Julieta, Don Quijote, que son mundos inventados. Como ¿Ya? Hora de Aventura. Sí, pero en este caso no Es es. no literario. Bien, ahí Catalina lo dijo y acá en el chat Renata igual. Es no literario, porque podría haber la duda de que fuera literario, porque obviamente sí, están hablando de un mundo inventado. Eso podría haber sido como la confusión. Pero en este caso, lo que está diciendo no está narrando en sí lo que hacen los personajes. No están diciendo como el rey helado le dijo esto tanto, no. Sino que habla sobre un conflicto que pertenece a un programa de televisión y ese programa pertenece a nuestra realidad. Entonces, obviamente aquí tenemos un texto no literario porque trabaja con información que pertenece a, como es objetiva, porque Hora de Aventura es un programa de televisión que existe, o sea, cualquier persona lo puede ver en internet o lo pudo haber visto en la televisión, porque existe, nosotros lo vimos, nadie me lo puede negar, ¿ya? Y aparte que habla sobre el contenido ¿cómo se dice esto? De la serie, ¿ya? No habla sobre la serie misma. Hubiera sido muy diferente, hubiera sido literario, si aquí no hubieran puesto el guión de la serie. Hubiera hecho así como el rey helado, 2 puntos, no sé, Marcelín, 2 puntos. Eso hubiera sido un texto literario. Eso hubiera sido un texto dramático, porque es el guión de una serie. Pero en este caso no literario. Ahora, si ya sabemos que es no literario, ¿qué creen ustedes? ¿Es expositivo porque informa y únicamente informa o es argumentativo porque quiere defender una idea o una tesis? ¿Qué piensan ustedes que es? ¿Expositivo o argumentativo? Argumentativo. Ya, a ver, Catalina, ¿por qué cree que es argumentativo? Siento que es argumentativo porque lo que está haciendo Liz Basler es que está como explicando el proceso que pasó al rey helado, quién fue, también está defendiendo lo que los demás personajes como que tuvieron empatía por él, está defendiendo que el rey helado, su actuar y cómo fue. Bien, perfecto. Algo súper clave lo que dijo Catalina es que Liz Bessler está defendiendo el rey helado. Cualquier persona que pudo haber visto la serie, quizás no hubiera pensado como ella y hubiera dicho, no, para mí el rey helado es el peor personaje que existe y lo que dijo ella está malo. Esa no, y puede pasar que otra persona escriba un texto así como contrariando a Liz Bessler. Ahí vemos cuando hay un texto argumentativo, cuando es una opinión. Aquí lo que ella hace es hacer una tesis, es decir, una idea o una opinión que ella tiene en torno al personaje del rey helado. ¿Ya? Y usa diferentes tipos de argumentos para dar a entender lo que ella piensa. Muy distinto hubiera sido un texto expositivo. ¿Cómo hubiera sido un texto expositivo? Hubieran dicho, Hora de Aventura es un programa, no sé, que se transmitió por primera vez tal día, cuenta con tantos episodios, el ranking de las mejores series, él estuvo en el puesto número 3, sus personajes son 13, no sé, cosas así que nadie lo puede negar. Y obviamente ahí no tenemos ningún tipo de opinión. En este caso, entonces, ¿qué sabemos ya? Que tenemos un texto no literario y tenemos un texto argumentativo porque está defendiendo la tesis del emisor, ¿ya? Entonces lo más probable es que dentro de las funciones de los diferentes textos veamos opinar, veamos convencer, persuadir, comentar, reflexionar, etc. ¿Ya? Porque al saber que argumentativo lo relacionamos al tiro con esas posibilidades. Vamos a el PowerPoint para responder nuestras preguntas. Pregunta número 1. En el primer párrafo, que yo se los dejé aquí abajito,
La expresión es un regalo de programa se refiere a, y tenemos tres posibilidades. ¿Qué creen ustedes que se referirá cuando dice es un regalo de programa? Ahí tienen que interpretar qué significa la palabra regalo, cómo ustedes la entienden y obviamente cómo ustedes la ponen aquí. Ya, a ver, Cristóbal y Catalina me mandan la B. Vamos a ponerle votos para la B. Fabián, Renata y Katrina lo mismo. Ya muchos votos para la B. Ya, entonces, ¿alguien más piensa que puede ser otra alternativa? Y a ver, Valentina igual, Alex igual, ya todos la B. Bien, ya. Entonces tenemos una tendencia rotunda acá. Ya. Vamos a leer este pequeño párrafo que está aquí. Dice, Hora de Aventura es un regalo de programa. ¿Ah? Un regalo significa, todos sabemos, a todos nos gusta recibir un regalo. Cuando uno recibe un regalo se pone feliz, se pone contento, porque obviamente es algo bueno que te están dando a ti. ¿Ya? Luego dice, resulta destacable. Destacable también es una palabra positiva, igual que regalo, ¿ya? Porque es algo que se destaca, algo que puede ser llegar a ser perfecto y que obviamente tiene muchas cosas positivas. Por muchas razones, entre ellas su casi perfecto final. Perfecto, lo mismo que destacable y regalo. Palabras positivas que van en torno casi a la perfección o a lo bueno o a lo que obviamente genera como, no sé, no quiero decir esa palabra, pero como que algo que está muy bueno, que es muy bueno, ¿ya? Vamos a ver las alternativas. Vamos a dejarla de para el final. A. La gratuidad de su emisión por televisión. No, en ningún momento se habla sobre el tema económico, porque eso va en base a la economía, así que no. C. La baja valoración de su propuesta televisiva. No, porque baja significa que sería como negativo, negativa su valoración. Pero en cambio, tenemos palabras en forma positiva como destacable, perfecto y regalo, entonces no. Así que por descarte puede ser la B, pero la vamos a leer igual. Dice, la gran calidad es exactamente lo mismo que perfecto o destacable del programa de televisión. Así que esa es nuestra alternativa correcta. Todos ustedes estaban perfectos. Un like para ustedes. Vamos a la segunda pregunta. Pregunta número 4. Dice, el quinto párrafo, ese es el elemento que tenemos que analizar, se afirma que, y aquí yo les dejé el quinto párrafo, ¿qué tienen que hacer ustedes? Aquí en este párrafo se dijeron muchas cosas y ustedes tienen que buscar cuál de todas las que salen aquí se vuelve a repetir, pero dicho de otra forma, ¿ya? Una de estas tres se dijo acá, pero de otra forma. Simplemente tienen que parafrasear, transformar la información dicha en el párrafo 5, pero de otra forma, conservando el contenido original y obviamente la coherencia. ¿Ya? Me van mandando sus alternativas y empezamos a analizar. Ya a ver, Cristóbal me dice la A. Ya vamos a marcar la A. Los demás vayan mandándome sus posibles alternativas para ir marcándolas ahí. A ver, Mariana me dice la C, ya. C. Renata igual la C. Alex la A. Sigan mandando y yo los voy marcando. ¿Ya? Si se me pierde alguien, lo siento. Pero hasta ahora tenemos 2 votos para la C, 2 votos para la A. Ya, vamos a esperar un minutito más para que los demás manden sus alternativas y empezamos a analizar esta pregunta. ¿Ya? A ver, Fabián, la A. Catalina dice, estoy entre la A y la C. Ya, le voy a poner los 2 votos entonces. Y Simón, la A. Ok, ya. Vamos a empezar. Vamos a leer el parrafito. Dice, esta información está repartida entre algunos pocos episodios y son, sin lugar a duda, los mejores de la serie. ¿Ya? Marcando algunas de las más tempranas incursiones en temas más serios, aquellos que cuentan, suscitan y elegantemente la historia de pérdida y sacrificio que lleva a un desarrollo del personaje del cual difícilmente uno se puede desentender. Ya, a ver, vamos a ver las alternativas. Vamos a dejar la A y la B para el final. Vamos a ver la B. B. La historia del rey helado se plantea como un puzzle
que el espectador debe resolver. La verdad, sí, podría ser deducir, podría ser una inferencia, porque obviamente aquí dicen que uno no se puede desentender de eso y que obviamente es en los últimos episodios donde como que se muestra la información y al principio habría como que ir armando todo, pero acá nos está pidiendo se afirma, no, nos está pidiendo inferir, así que por esa razón no es la B, ¿ya? Si hubiera sido se infiere que, hubiera sido la B, pero como no, entonces la dejamos de lado. Vamos a la C. Los mejores episodios de la serie tratan sobre el sacrificio de la elegancia de Simón. Aquí en el texto nos dicen que los mejores episodios son, dice, esta información está repartida entre algunos pocos episodios y son sin lugar a duda los mejores de la serie, ¿ya? Pero en ninguna parte, recuerden que aquí se afirma, es decir, que se dice textualmente, pero ustedes lo cambian, en ninguna parte sale que es el sacrificio de la elegancia de Simón, porque nosotros sabemos que esto se dijo en el párrafo anterior, pero como aquí única y exclusivamente nos están preguntando del quinto párrafo, entonces por esa razón la C la dejamos de lado. Yo creo que esta está bien, pero hubiera sido buena si aquí en la pregunta, en el quinto párrafo se afirma que su relación con el cuarto párrafo sería, y ahí podría haber sido la C, ¿ya? La A, vamos a leerla antes de, obviamente esa es la respuesta correcta, pero vamos a leerla. A. No es posible ignorar la historia de Rey Helado repartida entre distintos episodios. Eso lo dice exclusivamente aquí, al inicio. Ay. Ay, a ver, que estuve entre la 3 y la 4. Quizás se me fue. Marcando algunas de las más tempranas incursiones en temas más serios. Aquellos que cuentan, suscitan y elegantemente la historia de pérdida y sacrificio que lleva a un desarrollo de personaje del cual difícilmente uno se puede desentender. Sí, ahí obviamente yo puedo inferir que se está hablando de Simón, porque como les dije, obviamente, en el cuarto párrafo se habló sobre que todo lo que pasó en los episodios últimos fue lo de Simón, pero en este párrafo en ninguna parte nos dice que el sacrificio pertenece a tal personaje, incluso aquí dice un desarrollo de personaje, ¿ya? No nos dice cuál es. Y cuando son preguntas que van única y exclusivamente centradas en un párrafo, tenemos que solo centrarnos en ese párrafo, ¿ya? Aunque nosotros, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se dice esto? Que, ay, ¿cómo se dice? Ah, se me fue la idea ya. Entonces, cuando es simplemente de un párrafo, tenemos que centrarnos en ese, y no, porque obviamente cuando nosotros hacemos la lectura, nos quedamos con información que, ¿cómo se llama? Que nosotros vimos en los párrafos anteriores, pero en estos tipos de preguntas solo hay que abocarnos a esta lectura, ¿ya? Y en ninguna parte aquí se dice que ese sacrificio fue de Simón, o sea, nosotros lo sabemos, porque lo leímos, y obviamente vamos relacionando los párrafos, pero en cambio acá no nos dicen que ¿cómo se llama? Que el sacrificio es de Simón, ¿ya? O sea, nosotros lo sabemos, pero acá no lo dice. Y tenemos que centrarnos única y exclusivamente en el párrafo que estamos leyendo. Por esa razón, no es la C. En cambio, la A, que es nuestra respuesta correcta, dice, no es posible ignorar la historia del rey helado repartida entre distintos episodios, que eso es lo que sale aquí, porque obviamente aquí al principio nos dice está repartida entre algunos pocos episodios, y luego aquí dice marcando, ¿quién está marcando? Esos episodios. Algunas de las más tempranas circunciones en temas más serios, aquellos que cuentan y suscitan elegantemente la historia y pérdida y sacrificio que lleva a un desarrollo de personaje, ¿ya? Y que obviamente eso es como lo más destacado. Obviamente, como lo mismo que pasó con la C, en ninguna parte se dice que es el rey helado, pero todo lo otro es exactamente lo que sale acá. Por esa razón es la A más que la C. Profe, Dígame. el cual difícilmente uno se puede desentender de la última parte sería lo mismo que no es posible ignorar. Porque dice lo cual difícilmente uno no se puede desentender. Dice, difícilmente uno... Sí, difícilmente uno no se puede desentender. ¿Con cuál lo está relacionando usted? Con no es posible Sería ignorar. como, exacto. Sí, es exactamente lo mismo.
Un parafraseo, ¿cierto? Sí. Sí, es que eso tiene que ver con transformar, que es exactamente lo mismo, pero dicho con otras palabras. Por ejemplo, repartida entre distintos episodios es lo mismo que repartida entre algunos pocos episodios. Eso es exactamente lo mismo. Y no es posible ignorar la historia, cual difícilmente uno se pueda desentender. Es exactamente lo mismo, pero dicho de otra forma. Y como les digo, como les dije, quizás el rey helado nunca salió acá, pero solamente con ver que esto sale ahí y esto sale obviamente en el párrafo, sabemos que es esa. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta pregunta? ¿No? Ya, continuamos. Nuestra última pregunta de este texto, de Hora de Aventura. Es una gran serie. Ya, no la he terminado de ver, pero sigue una gran serie. Pregunta número 7. En el séptimo párrafo se plantea entre los cambios que sufre el rey helado. Entonces aquí que tenemos que ver, que obviamente lo mismo que pasó con el párrafo 5, que vimos en la pregunta anterior. Aquí se dice muchas cosas, ¿ya? Pero tenemos que ver cuál de todas las cosas que se plantean en este párrafo habla sobre los cambios que sufre el rey helado, ¿ya? ¿Cuál de todo lo que se dice acá plantea lo que esté más acercado a los cambios que sufre el rey helado? Ya, igual es un párrafo cortito, así que no tenemos como mucha información que analizar. Mándenme la que ustedes crean que puede ser la respuesta correcta y la voy anotando aquí. Ya, a ver, vamos a ir viendo. Uy, se me fue un día. Uno, de a ver, Mariana, Cristóbal, Renata, Alexis, Fabián y Simón por la A. Ya, muchos votitos para la A. Y Catalina piensa que puede ser la C. Ya, vamos a ir viendo. Ya. Vamos a leer el séptimo párrafo. Dice, es un cambio que ha surgido de la piedad. Ah, y aquí al tiro vemos el cambio, que eso es lo que nos están preguntando, que es el cambio, ¿cómo se llama? El que sufre el rey helado, que ha surgido de la piedad, ¿ya? Eso significa que el cambio que sufre el rey helado viene de la piedad. No sabemos si es la piedad que nace de él o es la piedad que nace de otras personas. Vamos a ver. Cuando ustedes vean este tipo de línea, significa que todo lo que está acá está explicando lo que vino antes. Por ejemplo, cuando ustedes ven, no sé, algún cuento o alguna novela que dice, ahí viene María, la amiga de mi mejor amigo, que venía caminando, tal. Entonces, ese, cuando está entre comillas, o sea, cuando está entre comas, o en este caso, cuando está entre líneas, significa que es una frase explicativa, que a ustedes le están explicando de quién se está hablando o sobre qué se está hablando. ¿Ya? Es como casi dar una descripción o dar un dato para conocer a ese personaje o conocer ese suceso o cosa. En este caso, ¿qué nos dicen sobre la piedad? Que los amigos del rey helado lo tratan bien por respeto a Simón. ¿Ya? Entonces vemos que la piedad, que fue el cambio, va de la mano con los amigos del rey helado, que lo tratan bien por respeto a Simón. Pero tiene el inesperado efecto de incentivarlo a ser menos lastimero. Es decir, que por esa razón él empezó a ser lastimero. ¿Ya? Eso es lo que nosotros entendimos de este texto, ¿ya? Vamos a ver ahora las alternativas. Vamos a ver la B. Dice, la captura de mujeres en vez de princesas. Obligatoriamente no, porque en ninguna parte del párrafo se vio eso, así que la borramos de una. Ya, ni siquiera sé por qué está entre las alternativas, pero la borramos al tiro. Vamos a ver la C. Dice, la desesperación del decaimiento de su villanía. No, esa no fue la razón por la cual ¿cómo se llaman los cambios que sufre el rey helado? No es lo que plantea acá, sino que esa es una de las consecuencias por las cuales, o sea, una de las consecuencias que tuvo el cambio, ¿ya? Pero no es como se plantea. Así que por esa razón no es la C. Aquí nuestra alternativa correcta es la A. ¿Por qué es la A? Porque dice su mayor convivencia con otros personajes. Su mayor convivencia viene en torno a la piedad y que obviamente fue lo que hicieron los amigos de... Uy, se les fue abajo. Fueron los amigos que lo trataban bien por respeto a Simón. ¿Ok? Esa sería nuestra respuesta correcta. Catalina, ¿le quedó como clara por qué razón es la A y no la C? Sino para resolver alguna duda que tenga. ¿Sí? Ah, ya. Bueno, vamos a nuestro segundo texto de la clase.
Nuestro ejercicio número 2, obviamente también es lectura, pero va en torno a la interpretación del propósito comunicativo, ¿ya? En cada uno de los segmentos. Este texto tiene muchos párrafos, y lo ideal, o sea, todas las preguntas que yo les dejé, va en torno a ver el propósito comunicativo de cada uno de los párrafos, ¿ya? Y obviamente uno global. Para resolver este tipo de preguntas, yo les dejé ciertos tips. ¿Qué puede usted implementar acá? Uno, la idea principal del párrafo, porque obviamente vamos a ver qué es lo más importante que se trata ahí. Y obviamente cómo esa idea principal de cada uno se relacionan con los anteriores. La idea principal del 2, con el párrafo 3, con la del 4, etc. ¿Ya? Luego podemos ver los marcadores discursivos. Los marcadores discursivos son aquellas palabras con las cuales empieza un párrafo. Por ejemplo, un párrafo puede empezar así como, concluyendo el tema, coma. Ese concluyendo el tema es el marcador discursivo. Y solo leyendo eso, sabemos que ese párrafo es de conclusión. ¿Ya? O por ejemplo, ¿se acuerdan de ese texto que leímos sobre el aprendizaje humano? Y el segundo párrafo hablaba, por otro lado, o entonces ahí sabemos que el párrafo 1 era una idea y el párrafo 2 es otra idea. ¿Solamente por qué? Por el marcador discursivo. Y muchos marcadores discursivos así como complementando lo anterior, por otro lado, ejemplificando, etc. Ahora, no todos los textos tienen marcadores discursivos. Los que más lo usan son los textos no literarios. Es muy difícil que usted lo vea en los textos literarios. Sí lo podría ver quizás en las novelas o en los cuentos, pero marcadores discursivos de continuidad. Es decir, como luego, continuando, después de, así como que van marcando unos hechos. ¿Qué otra cosa le puede ayudar a poder identificar esto? La progresión de ideas, es decir, la progresión temática, que nosotros la fuimos trabajando, cómo va avanzando la información. Y obviamente las estructuras con las que se construye cada texto. Que usted sepa identificar el texto y que también conozca la estructura de cada uno. La verdad, casi todos los textos tienen la misma estructura, pero solamente que le cambian el nombre, ¿ya? Yo creo que el único texto que tiene como una estructura distinta es el texto argumentativo, pero todos los demás tienen la misma estructura de inicio, desarrollo, final, simplemente les cambian el nombre. Así que por lo menos si usted domina eso, ya tiene un punto a favor. Ya, vamos a leer este texto. Texto número 2, que se llama Director de la Casa de Papel. En el inconsciente de todos hay un espíritu de Robin Hood, y aquí abajito vemos que este texto fue publicado en latercera.com el 16 de mayo del 2018. Solo, ahí se me fue, con ver esto, yo sé, o sea, si ustedes conocen La Tercera, saben que es un diario, ¿ya? Que antiguamente uno lo podía comprar, bueno, igual se puede comprar en los kioscos, pero ahora como que nadie compra los diarios, todos lo ven por internet. ¿Ustedes saben qué tipo de texto nosotros podemos encontrar en un diario o en un periódico? Si usted alguna vez ha leído un diario, ¿qué tipo de texto podemos encontrar ahí? Expositivo, Ya, expositivo, ¿qué otro tipo de texto? Así como más específico. biografías a veces hay, Ya, biografías, ya. ¿Y cuál es el texto que siempre sale? Que siempre sale en Noticias. los diarios. ¿Ah? Ahí lo escuché. No sé qué. Noticias. Bien, Mariana, noticias, ya. En los periódicos nosotros podemos encontrar muchos tipos de texto. Podemos encontrar carta al director, podemos encontrar columnas, podemos encontrar texto informativo, también texto argumentativo, podemos encontrar puzzles, pero lo que más nosotros encontramos son las noticias. Las noticias son textos informativos, que obviamente están informando a las masas sobre un suceso importante que pasó. ¿Ya? En este caso, significa que el texto, nosotros ni siquiera hemos leído el texto, pero sabemos que obviamente va a ser un texto informativo, ¿ya? Porque si fuera una carta del director, tendría otro título, sí o sí. Entonces sabemos que acá se va a informar, y nosotros no lo hemos leído, ya sabemos eso solo con haber leído esto, ¿ya? Y que obviamente algo importante que va a haber acá es la Casa de Papel y quizás sobre su director. Y eso lo vemos a través del título. Vamos ahora a leer el texto. ¿Dónde está? Aquí. Aquí está. Ya, a ver, 2 a 3 minutos para leer del párrafo, o sea, del inicio del texto hasta el párrafo 2, ¿ya? Voy a silenciar mi micrófono.
Ya, cuando vayan terminando, me avisan un minutito más para empezar. Si ya terminaron. Listo. Sí, ya, entonces vamos a esperar un poquitito. Ay, sí, le gustaban los textos, a Shai me encantaron. Ah, la verdad, como que los vi en unos ensayos que el otro día estaba haciendo y me gustan estos textos. Me gustan, o sea, esta serie a mí me gusta caleta. Sobre todo porque pertenece a un género que, pues a mí me encanta. Ya, pero no vamos a hablar sobre mis gustos raros de series y películas, porque si no me voy a poner a hablar y ya nadie me va a pedir. Ya, entonces, vamos a empezar. Como nosotros dijimos al final, o sea, al final, al inicio de la lectura, antes de leer el texto, vimos que sí o sí íbamos a leer un texto que pertenecía al mundo de las noticias, que pertenecía al mundo de los periódicos. Y no hicimos una mala interpretación, porque sí, lo que nosotros acabamos de leer es una noticia, ¿ya? Y sobre todo, como lo vemos, voy a subir un poquito. En la parte de acá, esto se llama epígrafe y esto que está aquí como entre cursivas se llama lead, ¿ya? Eso tiene que ver con la estructura de la noticia. Si ustedes siempre, bueno, igual cuando veamos noticias se lo iba a decir, pero para que más o menos lo vayan sabiendo ahora, siempre la noticia tiene como un encabezado que no es la idea principal, pero sí es como algo súper fundamental que se dijo en el texto, ¿ya? Y que obviamente arriba se hace como una identificación de lo que se habla en el tema, y aquí se dice cuándo fue, quién lo hizo, cuándo se hizo, para qué, etcétera. Ya como respondiendo a las preguntas. Y obviamente todo lo que está acá es información. Generalmente, los reporteros que hacen las noticias, a veces como que ponen un poquito de su opinión personal y se nota, pero lo que más destaca aquí es la información. A diferencia como de un texto expositivo mismo, que solo trabaja información objetiva, la noticia sí puede tener opinión, pero como opinión muy escondida. ¿Ya? O sea, nunca vamos a ver un yo opino, yo pienso, yo considero, etc. No, eso no lo vamos a ver. Pero sí como que, no sé, pues cuando da muchos ejemplos de algo es como que, ese actor o ese tema le gusta, porque obviamente está hablando mucho sobre eso. Entonces ahí nosotros podemos como darnos cuenta que hay opinión, pero disfrazada. Pero siempre en las noticias vemos mucha información, ¿ya? Vamos a las preguntas. Ya, a ver. Pregunta número 1. Dice, mediante el texto, el emisor busca, ¿qué busca el emisor? Realizar, informar, exponer, contextualizar o relacionar, ¿ya? El emisor en el texto, aquí tenemos muchos párrafos, si mi memoria no me falla, son 10 párrafos, y vemos que obviamente cada párrafo tiene su propia, o sea, su propio objetivo comunicativo, ¿ya? Cada párrafo está ahí por algo, quizá un párrafo informa, un párrafo contextualiza, otro párrafo relaciona, pero tenemos que ver cuál es el que hace de todo el texto, ¿ya? ¿Cuál es el que nosotros más vemos? Que no lo haga solo en un párrafo, sino que lo haga en la mayor cantidad de párrafos posible, ¿ya? Entonces, en base a eso, ¿cuál creen ustedes que pueda ser el, el objetivo comunicativo del emisor? ¿Qué es lo que quiere hacer el emisor a través de ese texto? Exponer. Ya, exponer, sí, exponer hace, informa hace. Realizar en algunos, contextualizar también, relacionar como en algunos. Entonces, aquí nosotros nos podemos dar cuenta que lo que más se hace en este texto es informar y exponer. Esas son como las posibles, como ideales alternativas. Ahora, no podemos dejar en dicho que la A, la C y la D no pasa, porque obviamente sí pasa en el texto, pero de una menor forma, ¿ya? Igual evalúenlas en torno a todo lo que se dice después, pero dándose cuenta de que estas dos es lo que más hace el texto. Ahora, en base a lo que acabamos de ver con los verbos, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? ¿Cuál? ¿La A, la B, la C, la D o la E? ¿Con cuál se irían ustedes? Y a ver, Cristóbal me dice que es la B. A ver, voy a poner los votitos acá. La B
Ahí, y Simón igual la B. Valentina piensa que es la C. Renata la B. Mariana la B. Ya. Alex se va por la C. Ya miren chicos, mientras ustedes me mandan eso, vamos a devolvernos al texto porque vamos a hacer una pequeña lectura analítica muy rápida. ¿Ya? ¿Dónde está esto? Ay, no. Aquí está. Ahí se me va esto. Ahí sí. Ya, ya miren. En el párrafo 1 vemos que obviamente se hace como, no un resumen, pero sí se habla sobre mucha información. ¿Para qué? Para presentar el caso de La Casa de Papel y su producción, que es una producción no anglosajona más exitosa de Netflix, ¿ya? Pero vemos que aquí no se hablan sobre, como en todo caso, sobre series, sino que se hablan, o sea, como películas, sino que se hablan sobre los directores, ¿ya? Por ejemplo, el director de Tarde de Perros, que es Sidney Lumet, el director de Plan Perfecto, que es de Spike Lee, Perros de Calle, que es de Tarantino, hermoso, Tarantino, un grande del cine. Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta que no solo se habla sobre series, sino que también se habla sobre directores, ¿ya? En el párrafo número 2 ya nos dicen que nos van a hablar sobre uno de los directores de quién, de La Casa de Papel, que es Alejandro Bassano, ¿ya? Aquí nos damos cuenta que el tema ya no es solo La Casa de Papel, sino exclusivamente es Alejandro Bassano. Y vemos que en este texto se habla sobre mucho, sobre lo que dice Bassano, porque en todo lo que está entre comillas, es lo que dice él, lo que él, no sé, ha hablado sobre la influencia del storyline, sobre este fenómeno, quién él ha participado, etc. En el tercer párrafo, vemos que se vuelve a hablar de Bassano, ¿ya? Bassano se formó, Bassano vivió, o sea, Bassano volvió, Bassano realizó documentales, Bassano fue un hito en Uruguay, a Bassano le permitió dar el salto a la fama, luego Bassano se convirtió en uno de los directores más exitosos y luego Bassano llegó a La Casa de Papel. Todas esas y cada una son las acciones que hizo Bassano. 4, la historia que gira en torno al robo de la fábrica de papel. Todo lo que nosotros vemos acá es el argumento de la serie, el argumento de La Casa de Papel, de quién se trata, etcétera. ¿Ya? Y obviamente, cuál fue, como, o sea, aquí abajo se dice sobre la historia que tuvo, que primero se estrenó en España, no le fueron muy bien, después se estrenó por Netflix, y ahí sí le fue bien, y fue como un boom a nivel mundial. ¿Ya? Luego las 5 dejan de hablar más o menos de La Casa de Papel y empiezan a hablar sobre el tema de la sorpresa y como la repercusión que tuvo la serie en el mundo, ¿ya? Entonces vemos que obviamente se da como una tesis que es el espíritu de Robin Hood, que Robin Hood pertenece a la literatura, que era el que le robaba a los ricos para dar a los pobres y que nunca le hacía daño a la gente que robaba, simplemente robaba para darle a los que más lo necesitaban. Y entonces como que esa es una comparativa con el tema de La Casa de Papel. Luego en el párrafo sexto vuelven a hablar de Bassano, ¿ya? Vuelven a hablar de él, en qué está trabajando ahora, ya no hablan sobre el estrés, sino lo que está haciendo hoy en día. Y luego volvemos a ver el tema de las comillas, es decir, lo que él piensa, lo que él dice y lo que él obviamente opina de su carrera y lo que va a pasar. Y en la última, como él nuevamente vuelve a hablar, pero hace como una relación con lo que es Chile, ¿ya? Porque él dice que él vivió en Santiago cuando era niño, que su mamá está viviendo ahora, que constantemente él está viajando a Chile y que obviamente dice que le gusta de la producción chilena, que dice que es Los Archivos del Cardenal y El Reemplazante, o sea, grandes, o sea, como se dice, proyectos chilenos, de verdad. Si no lo han visto las dos, véanla. Muy, muy buena recomendación. Entonces, en torno a eso, vamos a ver cuál alternativa correcta puede ser, porque ya le hicimos el análisis a todo el texto. A. ¿Realizar evaluación e interpretaciones de la serie La Casa de Papel? No, porque aquí lo más importante que se hace en el texto es Bassano, así que no. Vamos a dejar la B y la C para el final. D. Contextualizar las opiniones de Alejandro Bassano sobre La Casa de Papel. Todo lo que está aquí, todo lo que no está desarrollado está perfecto, pero contextualizar no es lo más importante que hace, pero hasta ahora es la más posible.
¿Relacionar La Casa de Papel con los mayores exponentes de su género? No, porque aquí lo que más se habla, igual que pasó en la A, se habla sobre Bassano, no sobre La Casa de Papel. Luego, la C, exponer los elementos fundamentales del argumento de La Casa de Papel, lo mismo que la A y la E. Lo más fundamental aquí es el Bassano, ¿ya? Obviamente se habla sobre La Casa de Papel porque fue uno de los trabajos más importantes que él tuvo. Y la B, informar sobre algunas opiniones de uno de los directores de La Casa de Papel. Lo que está acá, de algunas opiniones de uno de los directores de La Casa de Papel y La Casa de Papel con los mayores exponentes de su género, es casi exactamente lo mismo. Lo único que nosotros tenemos que ver acá, ¿cuál objetivo es más importante? ¿Informar o contextualizar? Perdón, no era la E, era la D. Y obviamente nos damos cuenta que entre informar y contextualizar, lo que más hace es informar. Entonces, por esa razón, la alternativa correcta es la B, ¿ya? Porque informa sobre la opinión de uno de los directores de La Casa de Papel, que en este caso es Bassano, ¿ya? ¿Alguna duda con esta pregunta? ¿Quedó más o menos clara o hay algo que quizás podamos resolver? ¿Todo bien? Ya, vamos a la siguiente pregunta. Ay, no, ahí sí. Pregunta número 2. Nos dice, ¿cuál es el propósito comunicativo del séptimo párrafo? Es decir, ¿qué quería lograr el emisor al escribir este párrafo que está acá? Quería concluir el texto, planteaba una síntesis del sentido global de la noticia, aportar datos de menor relevancia que vinculen al público objetivo con Bassano o informar sobre el vínculo afectivo de Bassano con Chile y su realidad. Lo primero que tienen que ver es ver el tema de los objetivos, ver si este párrafo concluye, aporta o informa. Ya quizás me pueden decir, profe, ¿sabe que este párrafo hace los tres? ¿Ya? Entonces ahí tienen que empezar a leer lo otro. Pero, por ejemplo, si me dicen, no, solamente aporta y concluye, entonces la C la borramos y solamente nos centramos en estas dos, ¿ya? El tema de analizar los verbos es para descartar, solo para eso. Y obviamente quedarnos con menos posibilidades, que es lo ideal. Bueno, en torno a eso, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál sería nuestra respuesta correcta acá? ¿La A, la B o la C? Y a ver, Cristóbal me dice es la C, vamos a marcarla. Vamos esperando las demás respuestas y empezamos. Y a ver, Mariana, Catalina y Fabián con la C. Ya, 3 votos más para la C. Vamos esperando a los demás. Alex igual. Valentina y Renata igual. Ah, ya, entonces tenemos una constante con la C. Y Simón C de Cristo. ¿Ya? Porque no está la de Diosito. Si no, habría una contradicción ahí. Bueno, el párrafo 7 lo leímos antes en la... ¿Cómo se puede decir esto? En la lectura analítica. A ver, Catalina dice, pondría la A, pero hay algo que le da, que de la A embarra todo. Sí, lo que pasa es que, miren, como que habría la confusión, es que como el párrafo 7 es el último párrafo, generalmente, en los textos, siempre el último párrafo es el que resume, el que sintetiza o el que concluye todo lo que se dijo anteriormente. Ya, eso es como la norma básica, pero podemos encontrar que a veces los últimos párrafos no solamente resumen, concluyen o sintetizan, sino que lo hacen de forma muy pequeña, así en una línea, y todo lo demás es como algo para reflexionar sobre todo lo que se dijo anteriormente. Y en esa reflexión nace una nueva idea, ¿ya? Entonces, siempre en un último párrafo puede ser dos cosas, o resume o da una nueva idea. En este caso, da una nueva idea. La A no podría ser porque no concluye el texto planteando una síntesis global de la noticia. Aquí, por ejemplo, ¿qué hubiera sido que el párrafo 7 hablara sobre, no sé, Bassano, su vida y lo más importante que se dijo en todos los párrafos anteriores? Pero no lo hizo, así que por esa razón no es la A. ¿Ya? La B, aporta datos de menor relevancia que vinculen al público objetivo con Bassano. Datos de menor relevancia, sí, porque no es muy relevante, por ejemplo, saber que a Bassano le gusta el reemplazante en los archivos del cardenal. Pero
lo que no aporta de la B es que dice que lo vinculan al público objetivo, ¿ya? Y aquí no hablamos de un público objetivo, hablamos del público chileno, ¿ya? Cómo él se relaciona con el público chileno. Así que porque no es un público objetivo, sino un público que lo dice textualmente, no es la B. Y en cambio la C informa sobre el vínculo afectivo de Alejandro Bassano con Chile y su sociedad. Ya primero con Chile, ¿por qué? Porque habla de que tiene a su madre viviendo acá, que él vivió cuando era chico, e incluso aquí al final del texto, él dice una opinión sobre lo que es para él Chile o lo que le recuerda a Chile. Y cuando hablamos de y su sociedad, también él dice, hoy a mí me gusta el reemplazante, que es de Sebastián Lelio, y también me gustan los archivos del cardenal que pertenece a Pablo Larraín. Es decir, que no simplemente le gusta el país como porque lo recuerda de su niñez, porque su mamá vive ahí, sino que también le gusta la sociedad y la cultura que tiene Chile en torno a lo que pertenece a su oficio, obviamente. ¿Ve? Entonces es la C. Correcto, todos para ustedes, que todos la tuvieron buena. Vamos a la siguiente. Pregunta número 3. El tercer párrafo, que se los dejé acá. Entrega hitos de la carrera de Alejandro Bassano previo a la Casa de Papel. Manifiesta la relevancia de la Escuela de Cine de Cuba para Latinoamérica. Justifica el por qué se escogió a Bassano para la dirección de la Casa de Papel. ¿Qué era este texto? ¿Justificará? ¿Solamente manifiesta? ¿O simplemente entrega? ¿Qué será lo fundamental que hace este párrafo 3? ¿Cuál creen ustedes que puede hacer? ¿La A, la B o la C? Me las van mandando y las voy anotando acá. Si quieren pueden volver a leer el párrafo para estar como más seguros. ¿Qué creen ustedes que puede hacer lo que hace este párrafito? Que vemos que empieza hablando de Bassano. Ya, entonces súper claro que ese es nuestro tema central, Bassano. Ya, a ver, Cristóbal, Katrina con algunas dudas, pero no importa. Renata, Mariana y Alex, todos por la A. Ya, muchos votos para la A. Y Simón, muy seguro que es la A. Ya. Entonces, ¿qué tenemos primero en claro? De que Bassano es nuestro tema central. Así que todo lo que se va a decir va a ser en torno a él. ¿Ya? Ya sabiendo eso, borramos inmediatamente la B. ¿Por qué? Porque la B habla sobre la relevancia de la Escuela de Cine en Cuba para Latinoamérica y no habla sobre Bassano. Entonces, por eso la borramos. ¿Ya? Entonces nos quedamos entre la A y la C. La C dice justifica el por qué Bassano, o sea, por qué se cogió Bassano para la dirección de la Casa de Papel. Muy distinto hubiera sido si este párrafo hubiera dicho así como Bassano era muy bueno en esto y por esa razón, por tal motivo, en consecuencia, después de muchas discusiones eligió Bassano, pero ese tipo de palabras no lo vemos, ya, no lo vemos en esta, ¿cómo se dice? En este párrafo, ya, así que por esa razón la descartamos. En cambio la A nos dice entrega hitos de la carrera, es decir, hechos importantes que tuvo solo la carrera de Alejandro Bassano, no su vida, su carrera como director, ¿ya? Que fueron antes, es decir, previos a la Casa de Papel, significa que están en forma cronológica. Y aquí sí, pues va viendo, empezamos en el 2002 al principio del párrafo y terminamos en el 2015-2016. Entonces, por esa razón es la A, ¿ya?